Ahí está. Acabo de grabar sin que nadie me avisara. Nosotros habíamos visto lo que teníamos que tener en cuenta, que nosotros en integrales dobles teníamos solo dos posibles órdenes de integración, es decir, podíamos hacer diferencial y diferencial x, o al revés, si no había más posibilidades, pero en integrales triples nosotros teníamos 6 posibles órdenes de integración, que son todas las combinaciones que nosotros podemos hacer con los diferenciales. Eso era lo que teníamos que tener en cuenta y nosotros habíamos visto estos dos ejercicios, nada más, porque yo con nadie más alcancé a llegar, creo que con un curso nada más alcancé a ver el próximo. ¿Y qué es lo que yo les decía? Que nosotros íbamos a trabajar con integrales triples, que era lo mismo que nosotros hacíamos con integrales dobles de calcular el área. Ustedes se acuerdan que para calcular el área de una región plana, lo que nosotros hacíamos en la integral doble era tener una función igual a 1. Bueno, cuando nosotros vamos, como para que hagan, digamos, la conexión con integrales triples, cuando uno trabaja con integrales triples y la función f de xy vale 1, yo tengo en el integrando diferencial x, diferencial y, diferencial z, base por largo por alto, como ustedes quieran darle, eso no es otra cosa que el volumen del sólido. Entonces eso es lo que nosotros vamos a calcular con la integral triple, donde la función que van a ir integrando vale 1 sobre un sólido D, eso es el volumen. Entonces, obviamente que tienen que aclarar que lo que uno quiere es calcular el volumen. Hay veces que las integrales son sencillas y hay veces que no. Lo que yo les decía a los chicos hoy, al grupo que tenía a la tarde, que trataran de no, digamos, de no preocuparse, porque cuando las integrales, lo que hay que resolver, que ya van a ver enseguida un ejercicio, que hay que utilizar una sustitución, o sea, una sustitución, no, una resolución de la tablita de integrales, nunca le van a hacer resolver la integral. A lo sumo le van a decir, plantee la integral triple que le permite calcular el volumen del siguiente sólido acotado por. Eso le van a pedir, esos ejercicios puntuales más que otra cosa, ¿sí? Así que ustedes quédense tranquilos que si la integral, lo que tienen que ustedes que resolver es una integral que uno da ganas de pegarse la cabeza contra la pared, no lo van a tener que hacer porque solamente les van a pedir que lo planteen. Para darles tranquilidad de que nadie, ya sea en un parcial o en un final, la idea no es matar. O sea, la idea es que puedan entender y puedan resolver las cosas. Entonces, vamos a ver un ejercicio, que estos dos ejercicios que yo les he puesto acá en este PDF, son los dos ejercicios que no están resueltos en el aula virtual, porque del ejercicio 12, que son 4, 2 están grabados en el aula virtual, estos 2 no. Y del ejercicio 13, que es coordenadas esféricas y cilíndricas, están todos grabados menos 1. O sea que con esto les quedarían tanto el 12 como el 13, todos los ejercicios resueltos, ya sea en el aula virtual o que lo hayan visto conmigo. Entonces el ejercicio 12 les dice lo siguiente, esperen que no les puse lo que decía el ejercicio, sí, acá está, está puesto acá en el, esperen que voy a desactivar la sala de espera si pueden. Dice, mediante integrales triples, halla el volumen de los siguientes sólidos. Entonces, si a nosotros nos dicen eso, nosotros sabemos que la función que van a ir integrando vale 1. Después también me van a decir a ver qué relación tiene esto con integrales dobles si les suena algo. Entonces, lo que me van a decir es, acotado por, me tienen que decir, o sea, lo que me tienen que dar es para que yo pueda formar el sólido que contiene un volumen, porque si ustedes se fijan, que es z igual a 9 menos x cuadrado, si no entienden algo, chicos, ustedes pregunten. Esperen que voy a cambiarle ese color, el color de porque es muy clarito. Bueno, no quiere. Pero sí, barra de menú. No, eso no quería. Mostrar. Ay, pero no me deja cambiar el color. Bueno, no se lo cambia. Bueno, entonces, si nosotros tenemos que es el ejercicio 12, que es el A, dice z igual a 9 menos x cuadrado. Ese lo van a ver un montón en el ejercicio 12. Se utiliza mucho. No sé si ustedes lo conocen, pero es el cilindro parabólico. Yo creo que la clase pasada les hablé del cilindro parabólico que era igual a x cuadrado, que es el que era paralelo al eje z, si no mal recuerdo, que calculamos un volumen en integrales doble. Entonces yo les hablé del cilindro parabólico y les dije que en el ejercicio 12 lo íbamos a volver a ver. Bueno, me refería a este ejercicio. Z igual a 9 menos x cuadrado, un cilindro parabólico. Ustedes imagínense una hoja de papel que la están doblando como si fuera una carpita, ¿ven? Como para que tengan idea. Esto adentro es hueco. O sea, no les digo badén porque el badén tiene menos altura, es como una carpa, digo yo, como para que la puedan visualizar. Entonces, eso sí, ¿Cómo? Es un badén Sí, al revés.
Sí, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Loma de burro, cuando es Loma al de revés. burro, loma de burro. Pero, che, no sabía, sí, es verdad, tenés razón, el badén es el que es para abajo, exactamente, con las patitas para ejercer. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en ese cilindro parabólico que es 9 menos x cuadrado, y yo quiero calcular el volumen de ese sólido, ahí adentro no hay ningún sólido, yo echo el agua y el agua sale por los costados, por abajo, por todos lados. Es decir, que me tienen que dar las otras superficies que acotan y que en realidad me forman ese sólido al que yo le quiero calcular el volumen. Entonces, por un lado tengo el z igual a 9 menos x cuadrado, que eso es lo que me va a dar el techito que tengo acá arriba, ¿sí? Pero es ese que está acá, básicamente 1. Si hace x igual a 0, yo estoy escuchando que el taladro, disculpen. Si x vale 0, tengo que z es igual a 9, que es esto que tengo acá. Y luego, como no tengo y, ustedes se fijan que dice z igual a 9 menos x cuadrado, para cualquier y, quiere decir que yo para los y voy a trazar parábolas, 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 parábolas paralelas al eje y. Por eso queda ese dibujo que está ahí. Entonces eso por un lado. Después yo tengo el y igual a menos x más 2. Como estamos trabajando en el espacio, eso no es otra cosa que un plano, que es este que está acá. Si ustedes lo que uno hace generalmente para poder graficarlos es encontrar los puntos de intersección, que cuando x vale 0, tengo que y vale 2, que estaría acá, y cuando y vale 0, x vale 2 también. Entonces acá tengo los dos puntitos que serían de la intersección. Entonces lo que hago es agarro el plano, lo trazo, y a ver, y acá lo que hay que tener en cuenta es que el plano continúa, es decir, es una pared, digamos. Lo que pasa es que esa formita que tiene ahí, ven que es como media inclinada, o sea, chanfleadita, es justamente porque yo tengo el cilindro parabólico arriba, es decir, que es como el techito que le estoy poniendo a ese plano. Después el y igual a 0 sería el plano ZX, que es esto que está acá en el costado. Es decir, otro plano que sube y nuevamente tengo que es inclinadito justamente por el cilindro parabólico. O sea que yo voy a tener los dos planos y arriba el cilindro parabólico. ¿Sí? Imagínense dos planos, el menos x más 2, el y igual a 0. Entonces esos dos planos arriba voy a colocar el cilindro parabólico. Luego tengo el plano z igual a 0 porque si no se me va a escapar el líquido por abajo. Yo se los digo así para que lo puedan entender. O sea que este no lo había rayado, pero esto no era otra cosa que ese que había dicho menos x más 2. El z igual a 0 es lo que tengo ahí abajo, y ahora me faltaría el x mayor o igual que 0. Primero me fijo, el x igual a 0 no es otra cosa que el plano ZI que lo tengo acá atrás. ¿Sí? Y como es mayor o igual que 0, solo miro, es como que me quedo con la parte de adelante. Por eso es que me queda este como especie de pedazo de bizcochuelo, si uno agarra una torta también hasta ahora hablando de comida, pero ustedes imagínense un bizcochuelo redondito que yo lo parto en 8 porciones o como quieran, ustedes sacan una porción y sería como ese pedacito que yo les digo ahí de bizcochuelo, que yo me lo imagino de esa forma para que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros el otro día empezamos a ver la parte de las integrales triples que habíamos dicho? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que dibujar el sólido, que es lo que yo pinté en verde y que ahora arriba lo pinté en amarillo, y luego para poder sacar los límites, porque yo eso es lo que necesito, los límites para poder armar la integral triple, en este caso para calcular un volumen, y si no fuera para calcular un volumen me tendrían que dar una función, pero yo necesito encontrar los límites. Entonces hay dos límites que los voy a sacar de la proyección, que es esta que está acá. Si uno se fija, ¿dónde me conviene trabajar la proyección? Porque esto es el sólido que yo voy a trabajar. Y a mí la proyección me conviene trabajarla en el plano XY, porque ven que en el plano XY no tengo otra cosa que ese triángulo que está acá abajo. Ese triángulo, si yo lo proyecto, es decir, si yo lo dibujo en el plano para que lo vean mejor, no es otra cosa que la recta igual a menos x más 2, la recta igual a 0, que es el eje de las x, y la recta x mayor o igual que 0, que es el eje y, todo el x positivo. Es decir, que sería este triangulito que está acá, lo mismo que yo tenía ahí abajo. Ahora, si yo ¿por qué me conviene proyectarlo en el plano XY? Porque si yo lo proyecto en el plano XY, voy a tener los límites, voy a tener que de acá sacar los límites para X y para Y. Y luego, ¿qué me va a faltar? El límite en Z, es decir, los valores de Z. Bueno, cuando uno calcula los valores en Z, es lo mismo que cuando trabajamos con integrales dobles. Te imaginas solo en integrales dobles, sino que inflamos ese dibujo. Cuando nosotros trabajamos en integrales dobles, que lo trabajamos como una región de tipo 1 o como una región de tipo 2, ¿se acuerdan que si la trabajábamos como una región de tipo 1, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, X variaba entre dos valores constantes e Y entre dos funciones.
Es decir, lo que yo hacía era atravesar una línea o una recta, entraba a la región de integración por una función y salía por otra. Bueno, acá hacemos lo mismo. Cuando nosotros trabajamos, yo los límites de X e Y los voy a sacar de acá, pero ahora necesito saber los límites de Z. ¿Cómo hago para hacer los límites de Z? Y bueno, ¿por dónde estoy ingresando al solio? Y por Z igual a 0. ¿Y por dónde estoy saliendo del solio? No puedo, de acá adentro no puedo. ¿Por dónde estoy saliendo del solio? Por el Z igual a 9 menos X cuadrado. O sea que ya teniendo los límites para Z, los límites para X y para Y los saco de la proyección. Entonces acá, si yo esta proyección que yo tengo acá, yo ya puedo aplicar todo lo que sé de integrales dobles. Es decir, ¿cómo la voy a trabajar? Con Y que varía entre dos funciones o X entre dos funciones. Y como, según como lo hago, va a ser indistinto porque de las dos formas me va a quedar una recta. O sea, Y entre 0 y una recta, y si no X entre 0 y una recta. O sea que es indistinto. Los cálculos van a ser igual de sencillos en este caso. Entonces, como ya tengo y igual a menos X más 2, directamente lo trabajo de ese modo. Es decir, que yo estoy ingresando por esta región, o sea, estoy ingresando por Y igual a 0 y estoy saliendo por la recta menos X más 2. Entonces ese va a ser el límite para Y. Y luego X varía de 0 hasta este valor, que no es otra cosa que la intersección del eje X con la recta menos X más 2. O sea que igual, en ese punto la Y vale 0. Si la Y vale 0, me queda que X es igual a 2, quiere decir que la X varía entre 0 y 2. Si la quiero ver de la otra forma, es decir, como una integral de tipo 2, voy a entrar por X igual a 0, o sea, es una región de tipo 2 por X igual a 0, y voy a salir por la recta, sino que tengo que despejar, que va a ser la recta menos Y más 2. Pero el cálculo es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Al armar, ¿ven que armar la integral triple? Como yo voy a calcular un volumen, yo sé que la función que voy a colocar en el integrando vale 1. Ahora, diferencial z, dijimos que z variaba entre 0 y el 9 menos x cuadrado. Por eso es que es 0, 9 menos x cuadrado. Y varía entre 0 y menos x más 2, y finalmente la variable que se mueve entre dos constantes, x que varía entre 0 y 2. Entonces, corroboremos que lo que habíamos dicho al principio, que los dos diferenciales me indican dónde he hecho la proyección. Y si dice diferencial y diferencial X, tiene sentido o condice con lo que yo he hecho acá, que la proyección en el plano XY. O sea, si yo hago la proyección en el plano XY, acá no podría decir diferencial Z, diferencial X. Tiene que decir diferencial Y, diferencial X, o al revés, según cómo la trabaja esa proyección. Entonces, como la función que estoy calculando un volumen, la función vale 1, directamente tengo que integrar. Cuando yo integro con respecto a z, tengo 1, es decir, que la integral de 1 respecto de z vale z, entre 0 y 9 menos x cuadrado, por eso que está acá. Ahora, cuando yo voy a integrar, ¿qué me queda? Diferencial y diferencial x, o sea, que tiene que ser, no puede estar la z, ya tiene que haber desaparecido. ¿Y dónde desaparece? Cuando yo evalúo límite superior menos límite inferior. Entonces ahora, cuando yo a 9 menos x cuadrado lo quiero integrar con respecto a y, eso es constante para y. Quiere decir que me va a quedar 9 menos x cuadrado, todo eso entre paréntesis, por y, entre límite superior menos el límite inferior. O sea que me quedaría 9 menos x cuadrado por menos x más 2, pues si era límite superior menos inferior, me queda menos x más 2. Es decir, que ¿qué me quedaría? La integral de 0 a 2, ahora todo, cuando yo aplique la distributiva, me tiene que quedar respecto a X, porque ya es el último paso que voy a realizar para encontrar el volumen de ese sólido. Entonces, cuando acá aplico distributiva, ¿qué me queda? 9 por menos X me queda menos 9X. 9 por 2, 18, menos X cuadrado por menos X me queda más X al cubo, y menos X al cuadrado por 2 me queda menos 2X cuadrado diferencial X. Acá tengo que integrar con respecto a X. Entonces, cuando integro con respecto a X, ¿qué me queda? Menos 9x al cuadrado sobre 2, más 18x, más x a la cuarta sobre 4, menos 2x al cubo sobre 3. Entre 0 y 2, este es el valor, que eso ya no se los había puesto ahí, pero simplemente es evaluar la integral entre 0 y 2 y me queda 50 tercios. Ese sería el volumen de este sólido comprendido por todas estas superficies que yo había graficado, ¿sí? ¿Se entendió ese ejercicio? Sí, profesora. Bien, genial. Esperen que me tengo que sonar. Bien, bueno, entonces, ese era el ejercicio 12A, y acá te
tengo el ejercicio. Yo tengo que tener el práctico. Por más que lo tenga resuelto ahí, tengo que ver el práctico. Ahí está. Bien, vamos con el otro. Este sería el ejercicio 12D, que es el último que no está grabado en el aula virtual del ejercicio 2. Entonces yo le decía lo siguiente. Bueno, acá también es lo mismo, calcular el volumen del siguiente sólido, y lo que me dice que I varía entre 0 y 5 menos Z. Entonces, yo ya sé que esto en el esto en el espacio no es otra cosa que un plano, es este plano que pasa por Z igual a 5 y por I igual a 5, que es esto más o menos que estaría acá. No me pidan un dibujo a la perfección, yo tampoco se los voy a pedir a ustedes después. Mientras ustedes puedan dibujar y más o menos graficar y que uno entienda el sólido, nadie le va a pedir dibujo de artista, así que, entonces, ese sería el plano. Después yo tengo el X que varía entre menos la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado y la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado, raíz cuadrada positiva. Y z entre menos 2 y 2. O sea que acá, si ustedes se fijan, esto por ahí sería lo que podría llegar a complicarlo. En realidad este ejercicio es para trabajarlo con coordenadas cilíndricas. Lo que pasa es que acá lo pide con coordenadas rectangulares, pero queda mucho más sencillo porque tengo un cilindro. Entonces, vamos a ver esto que está acá, lo desarrollamos para que vean por qué me queda así. Yo tengo que, si ustedes despejan de cualquiera de los dos, porque acá menos y más es porque estoy entrando por menos y estoy saliendo por más, pero en realidad si yo lo despejo me queda una única ecuación. Es decir, si yo hago esto que está acá, a ver, vamos a trabajar con esta partecita, yo ya sé que eso que está ahí está. Si yo despejo la raíz cuadrada, que me queda x al cuadrado, igual no les voy a despejar todo para que no se me pierda, 4 menos z al cuadrado. Solamente despejé la raíz cuadrada. Ahora, si este que está acá, que es el menos z al cuadrado, lo paso para el otro miembro, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Eso. ¿Qué es lo que es en el espacio? ¿Alguien me puede decir qué es eso? No sé si se dan cuenta. Es un cilindro, prof. Un cilindro Muy que va por el bien. eje Y. Perfecto, paralelo al eje Y porque no tengo Y. Es decir, que para cualquier valor de Y yo tengo esto, si uno lo mira en el plano, es un círculo, paralelo al eje Y, cada vez voy a tener un círculo que va, digamos, a extenderse a lo largo del eje Y. Entonces tengo un cilindro. Entonces, para esto se los pongo para que se den cuenta de a dónde sale este menos raíz cuadrada y más raíz cuadrada. ¿Por qué? La z varía entre dos valores constantes, que es esto que está acá. Me está diciendo que la Y varía entre 0 y este plano que está acá, y me está diciendo que x varía entre estos dos valores. Es decir, que acá lo que ha hecho, como ya tengo que z varía entre dos valores constantes, la y entre un 0 y una función, ahora me faltaría saber entre qué valores varía x. Entonces de acá es que despeja de ese cilindro de radio igual a 2, es que despeja para saber x entre qué valores varía. Entonces yo estoy entrando a la región de integración por el x, que sería, o sea, por el x, que es el valor, o sea, la raíz cuadrada negativa, y estoy saliendo por la raíz cuadrada positiva, ¿sí? Eso es lo que más o menos está haciendo acá para que lo puedan entender. Y esto yo lo que le digo a los chicos es, ustedes imagínense que en realidad acá no es todo el cilindro porque me está diciendo que iba de 0 a 5 menos z, o sea que sería, o sea, si uno lo tuviera que tener en cuenta, es como que considero esa parte en adelante, ¿sí? O sea, como que mi sólido vendría a ser esto que estaría acá. Entonces, ¿por qué me queda así? Ese chanfleadito es, ustedes imagínense un cilindro paralelo al eje y lo que yo estoy haciendo con este plano es cortando. Es como si ustedes imaginan, ya que estamos hablando de comida, seguimos hablando de comida, imagínense un salame, pero que cuando uno corta el salame lo corta inclinadito, o al menos así, algunas personas lo cortan así, no es que todo, pero lo cortamos inclinadito, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es como para que lo puedan ver, es como el salame, que es más lindo que ver que un cilindro, el salame chanfleadito, bueno. Esa es como la forma que me queda ese sólido al que yo le quiero calcular el volumen. Entonces ya tiene tapita acá, tiene la tapita acá del plano, tengo acá, listo. Tengo un sólido para calcularle el volumen. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y a mí acá me conviene proyectarlo en el plano ZI. ¿Por qué en el plano ZI? Yo ya sé que el plano sí o sí tiene que contener a Z, porque recuerden que, digamos, que la constante yo la saco de la proyección en el plano. Vieron que recién
Cuando nosotros proyectamos, a mí me quedó que x varía entre 0 y 2. Yo ya sé que es la última integral que voy a poner. O sea que esa última integral tiene que estar relacionada con la proyección en el plano que estoy haciendo. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo tengo que z varía entre dos valores constantes, yo la estoy sacando de la proyección, porque yo ya sé que del cilindro no lo voy a sacar si va de menos raíz cuadrada más la raíz cuadrada. Entonces, a mí me conviene proyectar en el plano ZI. ¿Por qué? Y porque yo tengo en el espacio tengo un plano, pero yo ya sé que en el plano esto no es otra cosa que una recta, y varía de 0 a la recta que es 5 menos z, que es esta que he dibujado acá, igual a 5 menos z. Pero yo ya sé que z varía entre menos 2 y 2, o sea que la proyección en el plano ZI sería esto que está acá. Un trapezoide, creo que se llama. Entonces, de esta, yo ya, los límites para X ya los tengo, porque ya me los da. Los límites para Y, para Z, ya los tengo todos. Pero ¿por qué uno hace esto? Para que puedan entender que acá solamente me plantea la región, pero yo tengo que dibujar el sólido y tengo que dibujar la proyección. Siempre tiene que ir todo acompañado, es decir, tengo que escribir la región, o si me la van a dar en realidad la región, tengo que dibujar el sólido y tengo que dibujar la proyección. Y lo otro es plantear la integral. Este es el ejercicio que en realidad no es tan complicada la integral, pero no es complicada porque hay que saber una formulita. Entonces, por eso yo les decía antes que vieran el ejercicio que se queden tranquilos, que en estos casos, por ejemplo, que para poder resolver la integral uno tiene que saber una sustitución de la tabla de integrales, a lo sumo que le van a decir, bueno, esto lo van a tener que hacer, lo de plantear el dibujito, y le van a decir, bueno, plantee la integral triple que le permite hallar el volumen del siguiente sólido. Entonces ustedes van a tener que dibujar eso, esto, plantear la integral, y ahí se tienen casi todo el ejercicio. O sea, a nosotros nos interesa más todo esto que está acá, todo esto que está acá, que ustedes puedan llegar a que el resultado vale 20 pi, por ejemplo. Bueno, eso es lo más importante que nosotros. Es más, ustedes se equivocaron en la integral, no es que el ejercicio tiene 0 puntos, porque ustedes han hecho, en la mayoría, han hecho todo bien, lo han entendido, que hayan integrado mal o no, y bueno, es un detalle, pero se bajan puntos, pero no quiere decir que porque llegaron al resultado, que era 50 tercios, y no les dio 50 tercios, no, tienen un 0 en ese punto, en ese ejercicio. Bueno, no es así. Entonces, cuando uno calcula el volumen, ¿qué tengo que escribir? Bueno, primero voy a escribir digamos, los límites para X, porque son los límites que voy a encontrar acá en el sólido, que ya los tengo como dato, que es menos la raíz cuadrada a más la raíz cuadrada, que es lo que dice ahí. Ahora, diferencial Y y diferencial Z, recuerden, estos son los últimos, diferenciales son los de la proyección. Sí, la proyección está en el plano ZI, así que tiene sentido. Entonces, cuando uno acá pone los límites para Y, que de 0 a 5 menos Z, y Z de menos 2 a 2. Entonces, una vez que uno tiene eso, cuando integramos con respecto a X, como es el volumen, la función vale 1, es decir, que cuando integro 1 respecto a X, me queda X. Límite superior menos límite inferior, o sea, la raíz cuadrada menos esta raíz cuadrada porque es negativa. O sea que me queda la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado más la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado, o sea, 2 veces 4 menos z cuadrado. Este 2 lo sacamos afuera de la integral porque es una constante, y ahora cuando tengo que integrar con respecto a y, la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado sigue siendo constante para y, es decir que eso me va a quedar la raíz cuadrada de 4 menos z al cuadrado por y, límite superior menos el límite inferior. Por eso es que me queda 5 menos z por la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado, diferencial z. Entonces acá lo que hay que hacer es distributiva, porque es más difícil verlo así que poder distribuirlo porque hay una de las integrales que da 0. Entonces este 2 multiplica toda la integral, o sea que el primero va a ser 5 por la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado, con ese 2 me va a dar 10, lo saco afuera de la raíz. Y después, la segunda va a ser 2 por menos z por la raíz cuadrada, por eso es que pongo 2 menos z, la raíz cuadrada de esto. Este es el que me da 0. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una función que es 4 menos z cuadrado y tengo su derivada. Es decir, que si tengo una función y tengo su derivada, a mí me conviene trabajar esto utilizando sustitución. Es decir, a u la llamo 4 menos z cuadrado y diferencial u va a ser menos 2z diferencial z. Entonces, si uno cambia esto que está acá. Cuando vieron que los límites de integración son de menos 2
de menos 2 a 2. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre hago? Y yo, de menos 2 a 2 son los límites para z. Entonces, como yo voy a derivar con respecto a u, voy a reemplazar acá cuando z vale menos 2, me va a quedar 4 menos, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Y cuando z vale 2, lo mismo, 4 menos 4, 0. Es decir, que voy a tener que calcular la integral de 0 a 0 de esto que está acá. Por lo tanto, eso me queda 0. Por eso es que la integral de la derecha, esta me queda 0. Ahora tengo que ver cómo trabajo con esta que está acá. Y esa es la que yo les digo que hay que saberse una formulita, que es esta que está acá. Cuando a mí se me presenta una integral de este tipo, o sea, esta sería la integral que yo tengo que calcular. Cuando yo tengo una integral que es la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado es lo mismo que z al cuadrado, y a no es otra cosa que 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando yo tengo una integral de ese tipo, utilizando esa tablita, o sea, utilizando esa sustitución en la tablita de integrales, la integral es esto que está acá. Es x sobre 2, o sea, z sobre 2 por la raíz cuadrada de 4 menos z al cuadrado más 2 al cuadrado sobre 2 por el 0 a la menos 1 de z sobre 2. Eso es la forma en la que uno resuelve la integral, obviamente con entre 2 y menos 2, que serían los límites. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar. Cuando yo evalúo esta parte en 2, me queda 0, o sea que esta parte chao. Lo mismo que cuando evalúo en menos 2, que es lo que es simplificado acá. O sea que lo único que me quedaría sería 4 sobre 2 por el seno a la menos 1 de 1, y cuando es menos 2 sería 4 sobre 2 por el seno a la menos 1 de menos 1, que es eso que está acá. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Esto me queda menos, pero con ese menos se me hace más, es decir, que me queda pi sobre, esto me queda pi sobre 2, no, perdón, sí, 2 por pi sobre 2, esto me queda pi sobre 2 y esto 4 sobre 2 es 2. O sea que me queda pi sobre 2 por 2, que no es otra cosa que pi, esto también, o sea que me queda pi por 10, porque dice 20 pi, es 10 pi eso, no sé por qué he puesto 20 pi. Fíjense, háganme el favor después de sacar esa cuentita, no de esto, porque obviamente, está bien, pi más pi son 2 pi por 10, 20 pi, ahí está. Por eso me dio 20 pi. Entonces, el volumen de ese sólido es 20 pi. Pero ven, eso era lo que yo les decía de esta integral, que teníamos que saber eso que está ahí para poder resolverlo. Entonces, en un examen no les van a pedir eso. Y si les pidieran que resuelvan la integral, le van a decir, profe, esta fórmula, no me la acuerdo. Bueno, no la sé, y lo charlamos, pero yo hasta ahora no he visto nunca un examen donde les pongan una integral que tengan que, un examen final, un examen parcial, lo que sea, que tengan que, digamos, utilizar la tabla de integral. ¿Se entendió? Sí, profesor. Buenísimo. Bueno, los otros dos ejercicios están grabados en el aula virtual y ahora vamos a ver este en coordenadas. Les puse otro en coordenadas esféricas porque tenían todos, o sea, tienen todos los del 13 resueltos, entonces les busqué otro como para explicarles con un ejemplo cómo trabajar con las coordenadas esféricas. Porque este ejemplo, yo lo he visto en 800.000 parciales, lo he visto, no siempre es el mismo, pero es muy parecido. Entonces dice lo siguiente: halle el volumen del recinto lo mismo que antes de empezar, lo mismo que cuando trabajamos con coordenadas polares. Es decir, uno lo que hace con coordenadas polares es que los cálculos sean mucho más sencillos que trabajar con coordenadas rectangulares. Por eso es que uno hace el cambio en coordenadas. Cuando uno trabaja las coordenadas cilíndricas son las mismas que las polares, o sea, son las mismas que las polares, pero no le podemos poner polares porque las polares son de las integrales dobles. Es decir, que les tenemos que poner otro nombre porque son de las integrales triples, para que uno las pueda identificar. Pero las coordenadas cilíndricas son las polares, pero con un límite más, que es el límite en z. Es decir, tengo un límite para r, tengo un límite para θ y tengo un límite en z. Eso es lo que uno hace con las cilíndricas. Y las esféricas no, las esféricas yo tengo que saber un valor de ρ, un valor de θ y un valor de φ, que no es otra cosa que la abertura del cono. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, que cuando trabajo con coordenadas cilíndricas, yo tengo que agregarle el jacobiano, lo mismo que en polares, es R el jacobiano. Pero cuando yo trabajo con las coordenadas esféricas, el jacobiano no es R, sino ρ cuadrado por el seno de φ. Entonces, por más que uno esté calculando el volumen, que yo sé que la integral que tengo que, o sea, la función que tengo que poner en el integrando vale 1, si estoy trabajando con coordenadas esféricas, como en este caso, que es un volumen, no me puedo olvidar del jacobiano, porque el jacobiano no tiene nada que ver con la función, sino que es lo que yo les digo, es lo que uno tiene que pagar por hacer un cambio en coordenadas, ¿sí? Entonces, eso no me lo tengo que olvidar, porque ahí sí el ejercicio está mal, porque
al no ponerle el jacobiano, es como que uno no entiende, sí, a ver, voy a trabajar con polares, voy a trabajar con esféricas o cilíndricas, o voy a trabajar con coordenadas rectangulares. Si trabajo con coordenadas rectangulares no le pongo nada, y si trabajo con esféricas o cilíndricas, pago el peaje por haber hecho el cambio de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que me va a pedir este ejercicio? Este ejercicio me dice, haz el volumen del recinto E que está definido arriba del cono, que es z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que esto no es otra cosa que z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y bajo la esfera, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z. ¿Por qué elegí este? Porque el del aula virtual está desplazado, hay que convertirlo, hay que pasarlo a coordenadas rectangulares. Entonces, bueno, ya está en coordenadas rectangulares antes de trabajarlo en coordenadas esféricas, que muy parecido al que uno que hicimos nosotros en coordenadas polares. ¿Eh? Bueno, entonces dice que yo tengo que calcular el volumen que está por encima del cono, si este es el cono, que es el z igual esto que está acá, ese es el cono, entonces me pide por encima del cono y debajo de la esfera. Esto es un cucurucho con una bolita de helado, o sea, hoy vamos a hablar de comida nada. El cucurucho con la bolita de helado arriba. Entonces, este es el volumen que yo tengo que calcular, de este sólido. Entonces, para poder hacer eso, primero tengo que saber, porque, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos saber cuáles son, digamos, los límites para R, para tita, perdón, para R, para tita no, para rho, para phi y para tita, ¿sí? Esos son los límites que yo tengo que saber. Entonces, primero vamos a tener que graficar justamente, esperen, ahí estaría. Nosotros vamos a tener que poder escribir esto, porque esto no es otra cosa que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z, es una esfera que está desplazada, no es la esfera centrada en el origen, sino es una esfera que está desplazada. Entonces, me gustaría saber dónde está desplazada como para poder saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay que completar cuadrados. Acá yo tengo x cuadrado más y cuadrado. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos en coordenadas polares el que teníamos un círculo centrado y uno que estaba desplazado, que el radio era rho coseno de tita o r coseno de tita, algo así era, que nosotros graficamos para saber cuál era la región de integración, la que nos teníamos que trabajar? Bueno, esto es lo mismo. Y este ejercicio se parece, ya les voy a decir a cuál para que sepan, es el ejercicio 13E, que es el volumen encima del cono, sino que es otro cono, y la esfera. También está desplazada la esfera. Entonces, yo necesito saber los valores de rho, que los valores de rho, rho ya sabemos que como en coordenadas polares, rho es el radio de la esfera. Entonces yo necesito saber cuánto vale el radio de la esfera para poder saber rho entre qué valores vale. ¿Y qué más necesito saber? Necesito saber phi. Y phi no es otra cosa que la abertura del cono, esta que está acá. Entonces, a mí me está diciendo que el cono es esto que está acá, pero no me está diciendo cuánto vale phi. Entonces acá lo que hay que hacer es hacer pasaje a coordenadas esféricas. Pero antes de eso vamos a completar este cuadrado. Si yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, este z que está acá lo paso para este lado, me queda menos z. X no está descentrado, ni no está descentrado, acá está el problema donde tengo que completar cuadrado. Tengo el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Si acá tengo 1, es decir, acá aparece un 1, es porque el segundo tiene que ser un medio, porque 2 por un medio me queda 1. Entonces, si un medio es el segundo factor, quiere decir que yo tengo que sumar y restar un cuarto, es decir, ese factor al cuadrado. Por eso es que acá puse un cuarto, menos un cuarto, pero este menos un cuarto directamente lo despejé para que no me moleste ese lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, acá, esto que está acá lo voy a escribir como el cuadrado del binomio. Le saco la raíz cuadrada a z cuadrado, me queda z. Le saco la raíz cuadrada a un cuarto, queda un medio. Y acá, como tengo menos en el medio, va el menos en el medio. O sea, va menos en el cuadrado del binomio. Y eso elevado al cuadrado. Es decir, que si yo me fijo, tengo el centro para x0, para y0 y para z igual a un medio. Es decir, que lo tengo desplazado en z, que es esto que está dibujado acá. Entonces, ahora, ¿cómo hago para saber entre qué valores varía r, rho, tita y phi? Tengo que pasar todo a coordenadas esféricas. ¿Se acuerdan que cuando pasábamos a coordenadas polares yo sabía que r era igual, r cuadrado era igual a x cuadrado más y cuadrado? O sea, todo eso, ¿se acuerdan que nosotros pasamos todo a r y tita? Bueno, acá hay que pasarlo a rho, tita y phi. Esos son las esféricas son como que de las dos coordenadas son las un poquito más difíciles porque tengo más sustituciones que hacer. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo trabajo en coordenadas esféricas? Lo siguiente, que z es igual a rho, no tengo para hacer
el dibujito, o sea, en la formita, por el coseno de phi. Voy a ponerles así para que vean. Eso es z en coordenadas esféricas. Después tengo que tener en cuenta que es igual x en coordenadas esféricas. Y x es igual a rho por el seno de phi por el coseno de tita. Todo eso lo voy a tener que escribir. Y es igual a rho por el seno de phi por el seno de tita. Esas son las sustituciones que yo tengo que hacer cuando trabajo en coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, voy a tener que escribir todo en coordenadas esféricas para poder sacar información. Si yo tengo que z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, yo sé que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si z cuadrado, ¿a qué es igual z? Y si z era rho por coseno de phi, z al cuadrado va a ser rho por coseno de phi al cuadrado. Igual a x cuadrado, y si x es todo esto, quiere decir que x al cuadrado va a ser rho por el seno de phi por el coseno de tita al cuadrado. Eso que está ahí. Más y al cuadrado, o sea, rho por el seno de phi por el seno de tita al cuadrado. Eso que está ahí. Entonces, acá lo que uno hace es distribuir ese cuadrado. Esto me queda, en este lado me va a quedar rho cuadrado. Rho cuadrado, coseno cuadrado de phi. A la izquierda. A la derecha, ¿qué me va a quedar? Rho cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de tita. Y acá me va a quedar más rho cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita. Ven que el rho cuadrado, seno de phi al cuadrado, y rho cuadrado, seno al cuadrado de phi son iguales, los tengo en los dos miembros, los saco como factor común. O sea que me va a quedar rho cuadrado por el seno de phi al cuadrado, entre paréntesis coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. ¿A qué es igual coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita? 1. O sea que me va a quedar a la izquierda rho cuadrado coseno cuadrado de phi, y a la derecha me va a quedar rho cuadrado seno cuadrado de phi. Eso es lo que me va a quedar porque el otro me dio 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Y se pasa el rho cuadrado con el rho cuadrado, lo puedo simplificar porque es un radio, es distinto de 0, o sea que yo podría dividir todo por rho. Entonces me quedaría coseno cuadrado de phi igual a seno cuadrado de phi. Si yo el seno lo paso dividiendo, el coseno lo paso dividiendo, me queda seno sobre coseno, me queda la tangente de phi al cuadrado. De ahí viene todo esto, de haber trabajado esto que está acá, todo esto que está acá. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, nos queda que la tangente de phi al cuadrado es igual a 1. El cuadrado lo paso para el otro mismo y me queda que la tangente de phi es igual a 1. ¿Cuándo la tangente de phi es igual a 1? Cuando phi es igual a pi cuartos. Quiere decir que la abertura de este cono al pasarlo a coordenadas esféricas es pi cuartos. Esa es la abertura que lo que hace es abrirse y girar para barrer todo ese cono. Esa sería el cono. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y saber cuánto vale esto también en coordenadas esféricas, porque yo ya tengo el valor de phi, que iría de 0 a pi cuartos. Acuérdense de una cosa ustedes. En coordenadas esféricas, el phi va de z, acá empieza el semieje positivo, puede ir de 0 hasta pi. O sea que phi no va más de pi. O sea que solamente se mueve. O sea, lo que va haciendo es, se abre y gira. Se abre y gira, se abre y va barriendo. Ya les voy a mostrar un dibujito para que lo vean. Eso es lo que hace phi. Varía de 0 a pi cuartos, ven que de 0 a pi cuartos, que es la abertura del cono, y lo que va haciendo es va dando vueltas, a diferencia de tita. O sea, que se abre y gira. Entonces ahí me barre ese cono. Eso es lo que hace phi, a diferencia de tita que directamente da la vuelta para completar todo. Lo que hace es abrir este movimiento como que hace. Y la diferencia es que phi solamente va de 0, puede ir de 0 hasta pi, nunca phi va a poder ir de 0 a 2 pi, porque si no está dando otra vuelta. O sea, lo único que puede hacer es de acá hasta acá y barre todo el sólido al que le quiero calcular el volumen. Y rho sería el radio de la esfera. Pero eso lo tenemos que encontrar. ¿Cómo se hace? Y se pasa todo a coordenadas esféricas también. Es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado ya sabemos que es igual a rho cuadrado. Lo mismo que en coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. En coordenadas esféricas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a
rho al cuadrado. Por eso es que dice rho al cuadrado. Y z, que en lugar de ponerlo ahí, lo puse, o sea, lo despejé. Z yo ya sé que en coordenadas esféricas es rho coseno de phi. Por eso es que queda menos rho coseno de phi. Cuando es igual a 0, y tenemos dos posibilidades, cuando rho vale 0 o cuando rho es coseno de phi. Rho nunca va a valer 0, por lo tanto rho es igual a coseno de phi. Ahí tengo entre qué valores varía rho, entre 0 y coseno de phi. El ejemplo que ustedes tienen en el aula virtual, el práctico, ya les dice que rho es igual a 4 coseno de phi. Directamente les da este valor que acá lo tuvimos que encontrar. Entonces, ¿todo eso para qué? Para calcular el volumen de ese sólido. Acá está la región. Tita varía entre 0 y 2pi, tiene que dar toda la vuelta. Phi varía de 0 a pi cuartos, que es la abertura del cono, y rho varía de 0 a coseno de phi, que es el radio de esa esfera. Entonces, cuando uno calcula el volumen, la función vale 1, diferencia el volumen, o sea que me tengo que acordar de escribir en el integrando la función igual a 1, entonces eso sería para calcular el volumen con, digamos, con coordenadas rectangulares. Pero yo tengo que recordar que estoy calculando en coordenadas esféricas. Entonces no me puedo olvidar del jacobiano por trabajar con coordenadas esféricas, que es rho cuadrado seno de phi. Entonces, primero voy a escribir la función, porque coseno de phi es una función, lo mismo que cuando hicimos el de los dos círculos, uno que estaba centrado y el otro que estaba descentrado. ¿Se acuerda que primero pusimos el valor de r porque quedaba en función de tita? Bueno, acá el valor de rho queda en función de phi, por eso hay que escribirlo primero. O sea que diferencial rho va de 0 a coseno de phi, diferencial phi va de 0 a pi cuartos y diferencial tita de 0 a 2pi. Entonces acá lo que hay que hacer es simplemente integrar. O sea, cuando integro con respecto a phi, me queda rho al cubo sobre 3, entre 0 y coseno de phi, que es lo que aparece, espere, ahí está. O sea que me queda seno de phi por coseno al cubo de phi sobre 3, o sea, coseno al cubo sobre 3. Coseno al cubo, el 3 lo saco afuera. Acá ven, esto yo te los puse porque lo hace el libro, así para que ustedes vieran que según cómo esté trabajando, ven que acá diferencial tita no tiene nada, porque es como que la fue abriendo y dejando la que dependía de phi. Ven que acá solamente es lo mismo que lo hagan todos juntos, acá es indistinto cómo lo trabajan. Es decir, que acá me queda coseno al cubo sobre 3, el 3 lo sacó, el 2pi lo sacó afuera, o sea que lo que tengo que integrar es esto que está acá. Cuando integro con respecto a phi, me queda, cuando integro con respecto a phi, acá tengo que aplicar sustitución. Tengo una función y tengo su derivada, o sea que acá puedo directamente trabajar con sustitución, si quiere. Una vez que uno resuelve esta integral, que no es lo que me interesa ver, lo de la integral, el volumen de ese sólido nos da pi octavo. Ustedes terminen de hacer todas las cuentitas porque no me entraba para copiarles todas las cuentas de la integral, pero terminen de hacer todos los pasos y llegar a este resultado, o sea que les falta un paso en realidad que yo no lo hice. Resuélvanlo y les queda eso que está ahí. Pero no era esto lo que más me interesaba, armar la integral, sino simplemente todo esto que estaba acá adelante, que era bastante importante. Iban a ver el ejercicio del trabajo práctico y no lo iban a entender, o no lo iban a entender, o sí, quizás lo entendía, pero por eso quería que viéramos toda esta parte que estaba descentrada. ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, acá el orden de integración siempre es el mismo, ¿no? No, acá mira, ¿sabes cuál puedes invertir? Estos dos los puedes escribir es indistinto cómo los escribas, porque los dos son constantes, ¿viste? Pero acá sí o sí tenés que escribir este primero, porque es lo mismo que hicimos con integrales dobles, cuando vimos lo de los dos círculos, que uno estaba centrado y el otro descentrado. ¿Te acordás que R creo que era 4 coseno de tita? Entonces, como R dependía de tita, era lo mismo que cuando vos tenés integrales en coordenadas rectangulares, que tenés que escribir siempre la función primero, ¿no es cierto? Y después los límites en valores constantes. Bueno, acá pasa lo mismo. Como vos tenés que ρ es igual a coseno de phi, ρ depende de phi. Entonces sí o sí la tenés que escribir primero, pero después estas dos integrales es indistinto cómo lo escribas. Si vos tuvieras, por ejemplo, que ρ en la esfera, que hay un ejercicio que la esfera es centrada de radio 4. Entonces también te hubiera quedado de 0 a 4, de 0 a pi cuarto, de 0 a 2pi. Entonces ahí sí es indistinto cómo los escribas.
no importa el orden que vos les pongas, porque si los tres son constantes es indistinto como vos los escribas, lo mismo que en coordenadas polares, pero acá sí es importante el orden justamente por este coseno de phi. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y luego el otro, que no estaba resuelto en el aula virtual, era el 13G, que era el último, después los otros lo van a poder encontrar todos en el aula virtual. De todas formas, si hay alguno que no entienden, pregunten, no se queden con las dudas. Profe, no sé, el que está grabado no lo entiendo y lo vemos, no tengo ningún problema. Porque yo grabé unos, no los he grabado todos yo. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 3? Nuevamente que calculemos el volumen y me dice comprendido entre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, que esa sí sería la esfera centrada de radio 2, y el paraboloide elíptico, x cuadrado más y cuadrado igual a 3z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Y yo necesito saber qué coordenadas utilizar. ¿Cuándo sé que voy a utilizar las coordenadas cilíndricas? Y cuando lo que se proyecte sea un círculo, porque de ahí voy a tener los valores para R, los valores para θ, y me faltaría el valor para Z que lo encuentro en el sólido. Entonces, ahí es cuando me conviene trabajar con coordenadas cilíndricas. ¿Por qué no puedo trabajar acá con coordenadas esféricas? Porque para trabajar con coordenadas esféricas, o tengo que tener una esfera simplemente, o tengo que tener la combinación de la esfera y el cono, porque yo necesito la abertura del cono. Esta abertura no es constante, va variando. Entonces yo acá no puedo utilizar las coordenadas esféricas. Sí o sí tengo que utilizar las cilíndricas, pero ya van a darse cuenta que me va a terminar dando la razón cuando yo igual. Yo tengo que saber cuál es la intersección entre ese paraboloide y esa esfera, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y si yo tengo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4, pero también tengo el paraboloide, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 3z, es decir, que si yo reemplazo el x cuadrado más y cuadrado igual a 3z, lo reemplazo acá, que me queda 3z más z cuadrado igual a 4. Es decir, que si yo este 4 lo paso para la izquierda, me queda 3z más z cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces voy a encontrar dos valores de z. Uno es z igual a 1 y el otro z es igual a menos 4. ¿Por qué no me sirve el z igual a menos 4? ¿Alguien se da cuenta por qué no me sirve z igual a menos 4? Puede ser por dos cosas, profe. En primer A lugar, ver. la intersección, o sea, el plano que estamos viendo no estamos tomando coordenadas negativas, y porque no sé si son valores distancias. Bien, ¿y qué? Hay algo que ni siquiera tenés que pensar en el dibujo. Hay algo más fácil que te hace dar cuenta que no puede ser menos 4. Estos dos valores que están acá tienen que verificar ambas ecuaciones a la vez, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo reemplazo el z Estamos acá? haciendo claro, o sea, una suma de dos números que están elevados al cuadrado. Claro, dos números que son positivo y negativo, entonces Exactamente. Ahí eso me dice que está mal, o sea, no es que está mal, no me sirve, o sea, no puede ser intersección el z igual a menos 4 porque tiene que verificarme las dos ecuaciones, y el z igual a 4 cuando yo lo reemplazo acá, y no me va a dar, no me condice con lo que está diciendo acá. Entonces ese valor no me sirve para nada. Entonces voy a trabajar con el... En este caso no tenemos en cuenta el valor que no... Ay, te escuché y te dejé de escuchar. No sé si soy yo. digo que en ese caso no tenemos en cuenta el valor que nos da otra cosa. Negativo. Sí, que te da negativo y tiene que ver, a ver, si el valor verificar estas ecuaciones, sí, tendrías que ver qué pasa para el z igual a 1 y tendrías que ver qué pasa para el z igual a menos 4. El tema es que como acá tenés x cuadrado más y cuadrado igual a 3 por z, te va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a menos 2, y nosotros sabemos que eso no puede, o sea, no pasa, no ocurre. Si me hubiera quedado 4, y bueno, hubiera sido otra cosa. Igual de todas formas me tienen que verificar los dos. O sea, tiene que verificar ese y tiene que verificar ese, porque justo el punto de intersección es donde las dos, en este caso las dos superficies son iguales. En este caso no podrían ser iguales. Entonces, el valor que sí me funciona es 1. Si yo lo reemplazo acá o lo reemplazo acá, me queda exactamente igual, porque me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 3 por 1, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Y si lo reemplazo acá, z1, cuando lo paso para el otro miembro, me queda 4 menos 1, 3. O sea que a mí me quedó que la intersección entre la esfera
Y el paraboloide elíptico es x cuadrado más y cuadrado igual a 3. ¿Qué es eso? El x cuadrado más y cuadrado igual a 3 en el plano, porque lo estamos proyectando en el plano, digamos. ¿Qué será en el plano x Una cuadrado? esfera. En el plano, aplastá la esfera, ¿qué te queda en el plano? Un círculo. Muy bien, un círculo, exactamente. Entonces, un círculo de radio, ¿cuánto? Raíz de 3. Muy bien, raíz de 3. Entonces, ya tengo el límite para R, que sería de 0 a la raíz cuadrada de 3. Ya tengo el límite para θ, que sería de 0 a 2pi, porque me tiene que dar toda la vuelta para barrer todo el tiempo, la intersección de ellos dos. Y ahora tengo que saber cuánto vale z, que es lo mismo que si nosotros estuviéramos trabajando con coordenadas rectangulares. Yo tengo que entrar por el sólido, por la parte de acá, que no es otra cosa, lo que me estoy encontrando es esto que está acá, es el paraboloide, pero yo estoy saliendo de ese sólido por donde, por la esfera. Este es el paraboloide y esta es la esfera. Yo las puedo escribir así, entro por x cuadrado más y cuadrado sobre 3 y salgo por z igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Puedo hacer eso o me falta hacer algo? ¿Qué tengo que hacer? Estoy trabajando en coordenadas cilíndricas. ¿Qué tengo que hacer si trabajo en coordenadas cilíndricas? Como en polares, como en esféricas. ¿Puede quedarme la X y la Y y la Z? Y el cambio de variables. Exacto, tengo que hacer el cambio correspondiente de variable. Es decir, que si yo estoy entrando por el paraboloide elíptico, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 3z, despejo y me queda x cuadrado más y cuadrado sobre 3, y yo ya sé que en coordenadas cilíndricas x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. O sea que estoy ingresando por el paraboloide, que en coordenadas cilíndricas es r cuadrado sobre 3. Y estoy saliendo de ese sólido por la esfera, que si yo lo despejo, acá me queda menos r cuadrado, porque yo que lo que hice, la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, saqué factor común menos y me quedó 4 menos, y entre paréntesis x cuadrado más y cuadrado. Yo sé que en coordenadas cilíndricas eso es r cuadrado, por eso es que me queda 4 menos r cuadrado. Quiere decir que el volumen planteado con integrales triples sería R por el jacobiano, pongo 1 en la función, o sea que me queda que el diferencial z sería r cuadrado sobre 3a la raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado, r varía de 0 a la raíz cuadrada de 3 y θ varía de 0 a 2pi. O sea que ese sería el volumen calculado con integrales triples. ¿Se entendió? A ver, acá me faltó porque no lo quería hacer tan largo y que me odiaran después. Acá me faltó calcular la integral, pero yo considero que no es muy difícil calcular esa integral. De todas formas, yo la tengo hecho en mi cuaderno. Si hay algo que no les salga de la integral, me preguntan por el foro, por algún lugar, escríbanme y yo les paso la fotito, no tengo ningún problema, me escriban en el foro donde ustedes quieran y yo les paso la fotito, ¿sí? De lo que falta entre medio. Pero yo creo que lo más importante de este ejercicio es más, la mayoría de los ejercicios que yo he visto en los parciales nos pide plantee la integral y les hace hacer esto, nada. Como que es más importante, ven que todo el trabajo está hecho acá, más que en esto que hacemos acá. ¿Sí? ¿Se entendió? La Sí, otra profesor. explicación. Bien. Bueno, y el último, ¿vieron aplicaciones ustedes? ¿O no les explico? Aplicaciones. Ups, ahí está. Bueno, no importa, si no vieron aplicaciones, no es nada tampoco grave. Yo acá les puse todas las formulitas para que lo saqué del Thomas, o sea que del Thomas, o sea que las tienen en el Thomas, pero yo como les ahorro, les quiero ahorrar para que vayan a buscar la formulita, se los copié directamente cuáles son las fórmulas de las aplicaciones de integrales triples. Y yo lo que tengo acá para resolverles es el ejercicio 14, en que busque lo que dice el ejercicio 14 de la fotocopia. El ejercicio 14 dice, halla el centro de masa, y les hago el ejercicio 14A. Del sólido con densidad constante igual a 1, acotado por z igual, ya volvemos a esto para que veamos la formulita, por z igual a 1 menos x cuadrado, no es otra cosa que, está re clarito porque la foto me salió, pero ustedes recuerden, tengan cuidado cuando hagan el parcial y saquen la foto, que no les mate la imagen y que les quede así de clarito como me quedó a mí. Este es
el sólido z igual a 1 menos x cuadrado, es decir, que está acotado por 1 menos x cuadrado, que es este cilindro parabólico paralelo al eje Y, igual a menos 1, que estaría acá, es un plano que lo corta por acá, el igual a 1 es el plano que lo corta acá, y el z igual a 0, este plano que estaría acá, que sería la partecita de acá abajo. Entonces, yo lo que tengo acá, cuando tengo densidad igual a 1, el centro de masa tiene que coincidir con el centro de masa en X e Y debe coincidir con el centro de coordenadas. Que el centro de coordenadas en este caso es 0, 0. ¿Por qué? Nosotros nos conviene hacer la proyección en el plano XY porque cuando yo corto por Y igual a menos 1, por Y igual a 1 y por Z igual a 0 me queda un cuadrado, que es este que está acá, con Y entre 1 y menos 1, entre menos 1 y 1, y con X entre menos 1 y 1. Entonces, cuando la densidad vale 1, acá, en este caso, me tiene que quedar sí o sí, para que se den cuenta cuando uno hace los cálculos que me queden correctos, me tiene que quedar el centro de masa, me tiene que quedar 0 para X, 0 para Y y un valor en Z distinto. Que si ustedes se fijan, me queda que el centro de masa para X me da 0, el centro de masa para Y me da 0 y el centro de masa para Z me da 2 quintos, que es distinto de 0. Entonces, lo único que me piden es que calcule el centro de masa. Sí, dice el centro de masa, ¿no es cierto? Haya el centro de masa. Entonces, acá tiene la forma de calcular el centro de masa. El centro de masa tiene coordenadas X y Z. Es decir, que la coordenada en X es el momento respecto a los planos coordenados y Z sobre la masa. En la coordenada en Y es el momento respecto del plano XZ sobre la masa, y la coordenada en Z, el centro de masa, es el momento alrededor del plano XY sobre la masa. Este es parecido a lo que nosotros hacíamos con el centro de masa, lo que pasa es que estamos trabajando en el espacio, por eso es que las formulitas cambian. O sea, acá tengo el centro de masa para alrededor del plano YZ, alrededor del plano XZ y alrededor del plano XY que está ahí. O sea que tengo que multiplicar la densidad por X o por Y o por Z. Que acá está bueno porque como la densidad vale 1, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la masa, porque necesito sí o sí la masa para poder dar, digamos, el centro de masa. Entonces la masa no es otra cosa que la densidad, ahí estaría, la densidad por diferencial volumen. Entonces, ahí estaría. La integral triple por diferencial volumen. Si yo ya tengo la proyección en el plano XY, a mí lo que me faltaría saber son los límites en Z, pero yo ya sé que tengo Z igual a 0 y Z igual a 1 menos X cuadrado, es muy parecido al que hicimos recién, sino que no eran los planos tan sencillitos. Yo estoy entrando por Z igual a 0 y estoy saliendo por el cilindro 1 menos X cuadrado. Acá estarían los límites para Z. Y luego en Y, la proyección en el plano XY es bastante más sencilla porque tengo un cuadrado, o sea que los dos son límites constantes. Y varía entre menos 1 y 1 y X entre menos 1 y 1. ¿Los puedo escribir al revés? Sí, los puedo escribir al revés. Entonces, cuando integro con respecto a Z, esto es constante, me queda 1 menos X cuadrado. Cuando integro con respecto a Y, esto sería Y menos X al cuadrado por Y entre menos 1 y 1. Y luego cuando integro con respecto a X, tengo que acá me había quedado 1 menos X cuadrado por todo esto que está acá. Es decir, que acá hay que hacer la distributiva, que es todo eso que está acá. O sea que después me queda 2 menos 2X cuadrado diferencial X. O sea que cuando acá integro con respecto a X, esto sería 2X menos 2X al cubo sobre 3. Entre 1 y menos 1 me queda que la masa vale 8 tercios que está acá. Esto mismo hacemos uno de los momentos si no los otros tres son iguales. Pero lo que yo tengo que hacer ahora es encontrar el centro de masa. Entonces necesito las coordenadas del centro de masa. Que por ejemplo, si buscamos la coordenada del centro de masa en X, que es este que está acá, es el momento alrededor del plano coordenado y Z sobre la masa. La masa es 8 tercios. O sea que me va a quedar 1 sobre 8 tercios por el momento alrededor del plano. Es decir, que hacemos cualquiera de ellos. Acá, como yo hice el centro de masa para X, me queda el momento alrededor del plano y Z, es decir, que tengo que multiplicar por X la densidad, que es lo que he hecho acá. Multiplicar por X la densidad. Los límites de integración son exactamente lo mismo. Es decir, que cuando acá integro con respecto a Z, que me queda X por Z. Es decir, X por 1 menos X cuadrado, porque sería límite superior menos límite inferior. O sea que me queda X menos X al cubo. Diferencial Y, diferencial X. Es decir que como X menos X al cubo es constante para Y, me queda X menos X al cubo por Y.
Entre 1 y menos 1, me queda 1 menos menos 1, me queda 2, esto que está acá. Ahora, cuando integro con respecto a x, bueno, el 2 lo saco afuera y me queda x al cuadrado sobre 2 menos x a la cuarta sobre 4. Entre menos 1 y 1 me queda 0. O sea que si el momento me da 0, sería 0 sobre la masa que es 8 tercios, me queda que el centro de masa para x es 0. Algo similar les va a pasar con el centro de masa, digamos, para alrededor del eje Y, que es el momento alrededor del plano XZ, y acá cuando llegan a esta parte también me queda un medio menos un medio, que me queda 0, y luego el que queda distinto es el centro de masa para z, que es el momento alrededor del plano x y tengo que multiplicar por z. Este es el único que me queda, si no está mal resuelta la integral, que yo lo controlé con el otro profe, me daba 16/15, entonces el centro de masa, y había que dividirlo por la masa, me quedaba 2/5, o sea que el centro de masa era 0, 0, 2/5. No sé si podrían llegar a preguntarles algo como esto. No es difícil, lo que pasa es que hay que saberse la formulita, estoy hablando del segundo parcial, por supuesto, hay que saberse la formulita, pero no me parece que sea un ejercicio muy difícil, a lo sumo son largos, como los de aplicaciones con integrales dobles, que también eran un poco largos. Pero bueno, básicamente esto es lo que hacemos con integrales triples. Yo acá les puse toda la formulita, por si querían tener cómo se calculaba la masa, los momentos para hacer el ejercicio, el centro de masa y algunas otras cositas que podrían llegar a preguntar. Pero esto es básicamente todo lo que hacemos en el práctico número 5. ¿Alguna dudita por ahí? ¿Algo que no hayan entendido? Porque yo hablo como si tuvieran rapidísimo, hablo en mi vida real en realidad. Pero por ahí los dejo, los pierdo. Si tienen alguna duda o algo que quiera preguntar de esto que haya explicado, pregunten. Profe, ahí hay en unas preguntas en el chat. Uy, no lo había visto. Qué raro, no se me puso de colorcito. Ahí voy. Ah, hola, profe. No. Juan, profe, a mí no me quedó claro la diferencia entre el ángulo phi y el ángulo en coordenadas esféricas. Pero es que el ángulo phi es el de las coordenadas esféricas. Es el mismo. No entiendo la pregunta. Ah, el ángulo phi, entre el ángulo phi y el ángulo tita estás hablando, ¿no es cierto? Ah, ok, bueno, mira. Es más fácil que mueva las manos y que me lo vas a entender mejor. Mira, vos cuando tenés phi, lo que hace phi es esto. Barre, da vuelta. Barre, da vuelta. Barre, da vuelta. Ahí tenés 90 grados que giro. De ahí hasta acá, 90 grados. O sea, desde ahí hasta acá, 90 grados. Si vos querés, por ejemplo, en este caso, como el ejercicio de recién, que vos tenías un cono, viste que solamente era la partecita de arriba del cono, y la abertura del cono era pi cuartos. Bueno, lo que hace es desde acá hasta pi cuartos, o sea, se mueve, barre. Se mueve, o sea, se abre y barre. Se abre y barre. Eso es lo que hace phi. Ahora, tita, ¿qué es lo que hace? Se mueve de esta forma. Entonces, tita necesita moverse sí o sí de 0 a 2pi para formar todo. Pero phi lo que hace es solamente barrer hasta lo que vos estás teniendo. Como en este ejercicio, espérate que vaya para atrás. Espera que no sé si ustedes ven el chat. No los va a dejar ver. En este ejercicio que tenemos acá, viste que va desde acá, o sea, desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Se mueve, gira. Se mueve, gira. Se mueve, gira. ¿Hasta dónde? Hasta pi cuartos, porque es la abertura del cono. Hasta ahí nomás tiene que girar para poder completar todo ese cono. ¿Fue un poquito más clara ahí? Y tita lo que hace es dar vuelta. Tita es el que siempre da vuelta. Por eso, el dibujito acá, este era rho, pues acá tenés phi. Viste que es como que hace no sé si te das cuenta que es como una paleta. Y esa paleta lo que hace es dar vuelta, o sea, se va abriendo y va dando vuelta. No sé si ahí me entendiste un poquito mejor. ¿Ves? Por eso esto que está acá, estas flechitas que te van indicando que va girando. No sé si me estás escribiendo en el chat. Bien, buenísimo. Bueno,
Ay, no me acuerdo quién me escribió. ¿Quién era? Juan Cruz. Bien, buenísimo, Juan Cruz. Cualquier cosa, fíjate si los ejercicios que están en el aula virtual te ayudan, y si no te ayudan, lo podemos seguir charlando, no hay problema, no tengo drama de seguir, porque sí es por ahí lo que más les cuesta es sí el ángulo phi. Pero vos siempre pensás que el ángulo phi va de 0 a pi, más de eso no puede ir. Porque si no, es como que como que vuelve a girar y vuelve a girar, entonces por eso va de 0 a pi, y ahí te tiene que barrer, no sé, supongamos que nos podría preguntar, a ver, para que tengan un ejemplo, en lugar de preguntarte lo que tenés por encima del cono, te podría decir lo que tenés debajo del cono y bajo la esfera, que sería esta parte que está acá, esto que está acá, y bueno, y eso que estaría acá. Entonces ahí, ¿cuál sería el ángulo phi? A ver, porque hay ejercicios que preguntan eso, bajo el cono y dentro de la esfera. ¿Cuánto valdría ahí phi para ese nuevo ejercicio que yo les estoy diciendo? Si me están escribiendo por el aula, no. Por el chat no veo. ¿Alguien sabe? ¿O alguien me podría decir eso? Si yo tengo, en lugar de la parte de arriba, tengo esta parte que está abajo. O sea, lo que está debajo, no, no lo van a poder hacer. Pero si yo, por ejemplo, tengo la esfera centrada, tengo el cono, y me dicen lo que está debajo del cono y dentro de la esfera, que sería todo lo que tengo debajo de la esfera. ¿Alguien me podría decir eso? Yo les voy a decir qué ejercicio es ese para que después cuando lo busquen se acuerden de lo que estuvimos charlando. Ese es el ejercicio. Ay, no me pregunta. A ver, esperen. Ya les digo. Creo que no, porque siempre pide en el interior, o sea, del sólido interior a la esfera, después pregunta el que está el cono descentrado, el volumen del sólido que está por encima del cono y debajo de la esfera. No hay ninguno que sea debajo del cono y dentro de la esfera. Pero si dijera, ustedes imagínense que tienen la esfera centrada y tienen el cono, y me dice lo que tengo debajo del cono y dentro de la esfera, o sea que el ángulo phi ahora iría de pi cuartos hasta pi, porque sería todo lo que tengo debajo de la esfera. Esa sería otra forma en la que me podrían preguntar ese ejercicio del cono, en lugar de decirme por encima y que me quede de este conito de lado la parte de abajo. También podría ser otra posibilidad de pregunta. ¿Sí? Espero, Juan Cruz, que te haya ayudado, porque con eso que te dije capaz que te terminé de complicar. Bien, buenísimo. Bueno, ahí está, pues si no, no me van a escuchar. Porque ya estoy bien, me aparece un cartel como que, no sé por qué. Bueno, les explico un poquitito un ejercicio de este o dos y ya los dejo ir, así no me odian tanto. Este ejercicio, ven, tiene 8 páginas porque yo les he puesto un ejercicio por página porque es bien cortito en realidad. Pero es como, ¿por qué trabajamos con esta parte? ¿Por qué lo vemos por separado, los campos vectoriales? Porque nosotros después en el práctico 8 vamos a calcular integrales de líneas sobre campos escalares y sobre campos vectoriales. Entonces ahí es donde vamos a aplicar estos conceptos que estamos viendo en el ejercicio 6. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un campo vectorial? Es decir, ¿qué tipo de funciones? Y es una función, dice, sea de un conjunto de R2, una región plana, un campo vectorial sobre R2, en este caso R2, porque también podemos encontrar un campo vectorial en el espacio, está dado por una función que asigna a cada punto xy en un dominio un vector bidimensional f de xy. Es decir, que yo tomo un punto xy y lo que me devuelve, o sea, es un vector. Entonces, por ejemplo, cada campo vectorial lo que me va, o sea, tomo un punto y me da un vector. Cada campo vectorial va a tener su gráfica, es decir, cada uno va a ser una gráfica distinta. Pero para eso me tienen que dar cuál es el gráfico. Por ejemplo, cuál es el campo. Por ejemplo, tenemos el campo radial, que es f igual a x en la componente en y y la componente en j. Entonces, si yo tomo el punto 0, 0, cuando yo aplico la definición es 0 para x, 0 para y, o sea que no hago nada, me quedo en el punto. Supongamos que ahora voy a tomar el punto 1, 1, que es este que estoy... supongamos que es ese que está la puntita, esa puntita, la colita de ese vector. Entonces, de ese valor, yo tengo que ver si reemplazo en el punto 1, 1, ¿qué es lo que me devuelve? Un vector que solamente reemplazo, me queda 1, 1.
Quiere decir que de ese punto, que era el 1, 1, yo me tengo que correr 1 a la derecha y tengo que subir una unidad. Por eso es que queda este vector que ustedes están viendo acá, que apunta hacia afuera. Ahora, supongamos que tengo el vector, el punto, menos 1 para las X, 1 para Y, que estaría, la colita de este vector sería acá. Menos 1, 1. Entonces yo ahora cuando lo reemplazo en el campo vectorial, es decir, en la fórmula de campo vectorial es X e Y, o sea que me quedaría menos 1, 1. Quiere decir que del menos 1, 1 yo me voy a correr una unidad hacia la izquierda porque me queda menos 1 y una unidad hacia arriba porque me queda 1 positivo. Entonces voy a tener este vector. Y así voy haciendo todos los, o sea, cada puntito que voy tomando me va a dar un vector. Hay algunos que tienen formita como este, que quedó una forma que acá lo dice, que dibuja con una base, bueno, no su punta, este se llama campo radial. Como a este se le llama campo circular o de giro, no todos van a tener esa formita que estamos viendo acá. Hay algunos que tienen una forma que nada que ver, pero ven que acá porque los vectores como que van formando un círculo. Eso es lo que uno tiene que hacer en el ejercicio. Yo se los puse acá, miren que ya les digo qué ejercicio es. En el ejercicio, este práctico tiene 9 puntos, es cortito. En el ejercicio 1, que dice grafique los siguientes campos vectoriales. Eso es lo que esta es la forma en la que uno grafica un campo vectorial. ¿Cuál es la diferencia de R2 en R3? Que cuando yo tomo en R3 un punto, al asignarle el punto al campo vectorial, lo que me da es un vector de 3 componentes, que es algo, yo acá les copié un dibujito del libro, pero lo que uno hace es lo mismo, es decir, tomo un punto y al asignarle ese punto según la formulita que tenga el campo vectorial, es decir, la función vectorial, yo lo voy a asignar y voy a obtener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Eso es lo único que uno puede llegar a saber del dibujo en el espacio. Ahora, de campos vectoriales podemos saber cuantas cosas. Por ejemplo, el gradiente, que nosotros gradiente ya hemos visto anteriormente, qué es lo que es el gradiente de una función. O sea, yo tengo si f de x, y es una función escalar de 2 variables, nosotros sabemos que el gradiente no es otra cosa que un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función escalar. Y sabemos que también el gradiente apunta en la mayor dirección de la función. Es decir, que si yo tengo la función f de x igual a 2x al cubo menos 3x a la cuarta por y a la quinta, yo sé que el gradiente de la función va a tener 2 componentes, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Cuando yo derivo esto respecto de x, ¿qué me queda? 6x al cuadrado menos 12x al cubo por y a la quinta. Y cuando derivo respecto de y, tengo que derivar esta parte que está acá, que sería menos 15x a la cuarta y a la cuarta. Eso sería el gradiente de la función de una función escalar que depende de 2 variables independientes. Si tengo una función que depende de 3 variables independientes, x y z, voy a tener 3 componentes porque va a ser una por cada derivada parcial. Eso es lo que se hace cuando nosotros calculamos el gradiente de una función. ¿Dónde sería? Ese sería el ejercicio 2 que ustedes tienen, que les pide que calculen el campo vectorial gradiente de 2 funciones. Yo les tomé otras 2 distintas porque este está grabado en el aula virtual. Después, no, pero el rotor ya no voy a alcanzar a explicárselos porque es bastante más larguito, que en realidad lo que uno hace con el... ¿Qué me queda? Sí, les explico el rotor. Si yo tengo una función, o sea, una función vectorial, obviamente, porque esto se lo aplicamos, si f es x y z, tiene componentes p de x y z, q de x y z y r de x y z, ustedes recuerden que al campo vectorial le llamamos p, q y r si tiene 3 componentes, o p y q si tiene 2 componentes. Después utilizamos mucho esto, por eso es como que hacemos una convención de llamarles p, q y r, o p, q si es un campo vectorial de 2 componentes. Entonces es un campo vectorial sobre R3 y las derivadas parciales de P, Q y R existen, entonces el rotor no es otra cosa que el producto cruz entre nabla, que yo acá se lo hice como pasar rápidamente, pero el nabla, no se los dije, el operador nabla no es otra cosa que el operador derivada respecto de x, la derivada parcial respecto de y, después tenemos que ver respecto de qué. En este caso, como es nabla de la función, sería la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, acá sería el producto vectorial de nabla, que va a ser la derivada respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z.
¿Quién es F? F son digamos, tengo que escribir las componentes P, Q y R. Yo nunca me lo aprendo de memoria, porque siempre sé que como es el producto vectorial entre el habla y el campo vectorial, entonces nunca, directamente siempre que quiero calcular el rotor, calculo el producto cruz. Entonces, lo que tengo que hacer es, recuerden, cuando uno calcula la primera componente, tacho esta y es la derivada parcial de R respecto de I, menos la derivada parcial de Q respecto de Z. Esa sería la componente N. La componente en J sería, o le ponen el menos ahí, o directamente en lugar de hacer de esta forma, primero la derivada parcial de R respecto de la derivada parcial de X, y esta yo primero hago esta primero, la derivada parcial de P respecto de Z menos la derivada parcial de R respecto de X. Lo hago al revés y directamente le pongo el menos acá. Si ustedes le ponen el menos acá, les va a quedar primero esta y luego esta. Es lo mismo. Y luego, la componente en K, que sería la derivada parcial de Q respecto de X, menos la derivada parcial de P respecto de Y. Y ahí tengo las tres componentes porque el rotor me da un campo vectorial. O sea, me da un vector el resultado. Entonces, si yo tengo que el campo vectorial es menos X en Y, menos Y en J y Z en K, lo que tengo que hacer es calcular el producto cruz. Pongo siempre en habla y ven que el producto, o sea, el campo vectorial es menos X la primera componente, menos Y la segunda y menos Z la tercera. Entonces acá, cuando digo la derivada parcial de R, si tacho esto, es la derivada parcial de menos Z respecto de Y, me da cero porque no depende de Y, Z. Menos la derivada parcial de menos Y respecto de Z, que es esta que está acá, tampoco, me da cero porque la derivada de menos Y respecto de Z me da cero. Ahora, la componente en J sería la derivada parcial de menos X, o sea, la derivada parcial de menos X respecto de Z. La derivada parcial de menos X respecto de Z no depende de Z, me queda cero. Menos la derivada parcial de menos Z respecto de X. Tampoco depende de X, me queda cero. Y finalmente, el que está acá, cuando calculo la componente en K, sería la derivada parcial de menos Y respecto de X, menos la derivada parcial de menos X respecto de Y, que es esto que está acá. Menos Y no depende de X me queda cero, y menos X no depende de Y me queda cero. O sea que el rotor para este campo es cero. ¿Qué quiere decir que el rotor me da 0, 0, 0 de un campo vectorial? ¿Algo tenía que ver? Y que se anulan las derivadas parciales. Sí, pero no vieron ustedes todavía, no sé si capaz que no lo han visto, lo de los campos, los campos vectoriales conservativos, o todavía no han visto esa parte. No, profe. Nah, bueno, listo. Ya cuando lo vean se van a acordar de él. Porque tiene que ver algo el rotor con el campo vectorial conservativo. Pero bueno, después ya lo van a terminar de ver porque no tienen que haber visto toda la teoría porque les debe faltar una partecita de esa teoría. Pero bueno, no, les explico hasta acá, solamente hasta el rotor, porque si no los voy a tener hasta las y media y me van a... Como que me queda solamente ver la divergencia y dos ejercicios más, pero son muy cortitos que lo podemos terminar de ver el lunes, así no avanzo con tanto y no les hago tanto lío para que se concentren en lo que hay que hacer, que es el parcial el día sábado. Recuerden, si necesitan algo, si no entienden algo, acuérdense que estoy los martes de 8 a 10 en consulta y los miércoles de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Estoy 4 horas en la semana, así que si necesitan algo y quieren buscarme, ya saben, tienen los links en el aula virtual, en la página principal, y pueden buscarme cuando lo necesiten, ¿sí? Esperen que dejé de compartir, así puedo ver el chat. Exactamente. Hasta el práctico número 4, entra incluido.